¿De qué sirve dar tu vida por tus hijos en un país que nunca te aceptó, si al final son ellos quienes te entregan? Esa pregunta me ha perseguido en la soledad de esta noche silenciosa, en la penumbra de un cuarto que alguna vez fue lleno de sueños y esperanza, pero que ahora solo guarda el peso de años de sacrificio y de una traición que duele más que cualquier otra cosa. Aquí estoy, en esta casa modesta, con las paredes llenas de recuerdos y fotos que parecen mirarme con tristeza. La televisión en la esquina emite un susurro lejano, una vieja telenovela que ni siquiera logro seguir, y el olor de café frío aún se aferra a la mesa, como un recordatorio de las mañanas en que despertaba con la ilusión de un mejor futuro para mi familia. Pero esa ilusión se ha ido diluyendo con el tiempo, como la humedad en las paredes, como los sueños que uno guarda en el corazón y que parecen desvanecerse en la nada. Hace 40 años, llegué a Estados Unidos con un solo propósito: trabajar duro, sudar y luchar por mis hijos, por darles algo que en mi tierra nunca tuve. Desde el primer día, supe que sería un camino difícil, lleno de obstáculos, de trabajos que nadie quería, de horas interminables en fábricas, en construcciones, en cocinas. Pero lo hice por ellos. Por sus futuros, porque pudieran estudiar, tener una vida digna, algo que en mi país parecía solo un sueño lejano. Y lo hice sin quejarme, sin perder la fe, con la esperanza de que algún día, todo ese esfuerzo valdría la pena. Pero ahora, en esta noche fría, mientras el silencio envuelve la casa, siento que todo se desmorona. ¿Por qué? ¿Por qué, después de tantos años de sacrificios, de privaciones, de dejar a mi familia en la sombra para que ellos brillaran? ¿Por qué, cuando por fin pensaba que podía descansar, recibo la noticia que me rompe el alma? Mi hijo, mi sangre, mi propio hijo, ha sido quien me entregó a inmigración. Sí, esa misma mano que me sostuvo en los momentos más duros, que me ayudó a levantarme cuando caí, ahora me ha traicionado. Pensar en ello me llena de una mezcla de tristeza, incredulidad y una profunda rabia contenida. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué error cometí en estos 40 años? ¿Acaso no di todo por ellos? ¿Acaso no luché cada día por que tuvieran un futuro mejor, por qué no les faltara nada? Y ahora, en esta noche eterna, solo puedo sentir que todo ese sacrificio no valió nada si al final, los que más amas, son los que te entregan a un sistema que nunca te aceptó, que siempre te vio como un intruso, como un extraño. Me pregunto qué habrá pasado por su mente, que les habrá llevado a tomar esa decisión, a entregarme sin piedad. ¿Han olvidado cuánto luché por ellos? ¿Han olvidado cómo lloré en las noches frías, cómo renuncié a mi vida en mi tierra para venir aquí? La herida que dejan sus acciones es más profunda que cualquier golpe que haya recibido en estos años. Es una herida que no sana con palabras, que no se cura con el tiempo, que solo se alimenta del dolor y la incredulidad. Pienso en el aroma de mi tierra, en la voz de mi madre que todavía susurra en mis sueños, en las promesas que hice en mis momentos de oración. Todo eso parece ahora tan lejano, como una película que ya no puedo entender. Solo me queda este silencio, esta casa vacía y el peso de una traición que no puedo comprender. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento me perdí en el camino? ¿Por qué mi propia sangre me entrega a un sistema que siempre me rechazó? Este no es solo mi sufrimiento, es una historia universal, una advertencia para aquellos que, como yo, dejan todo por sus hijos, por un futuro mejor. Porque en el fondo, todos buscamos un lugar donde sentirnos aceptados, donde nuestras lágrimas tengan sentido, donde nuestro sacrificio no sea en vano. Pero a veces, el precio es demasiado alto y la traición, más cruel de lo que podemos soportar. Mientras el reloj avanza y la madrugada se va desvaneciendo, solo puedo pensar que esta noche marcará un antes y un después en mi vida. La historia de un hombre que entregó todo por sus hijos, solo para ser entregado también. Y en medio de la oscuridad, solo me queda confiar en que alguna vez, el sol volverá a salir, y que quizás, en algún rincón del mundo, todavía haya esperanza para aquellos que luchan en silencio, en la sombra de la traición. Desde que supe que mi hijo me había entregado a inmigración, algo en mi interior se rompió en 1000 pedazos. No puedo dejar de pensar en todo lo que fue, en todo lo que entregué por ellos, y en cómo, en un solo momento, todo se convirtió en un silencio abrumador. La casa, que una vez vibró con risas de niños corriendo por los pasillos, ahora solo respira en el eco de mis propios pasos.
Cada rincón me habla de recuerdos, de promesas rotas, de días en que soñábamos con un futuro lleno de esperanza, y de noches en las que me quedaba despierto rezando por su bienestar. Pero ahora, esa esperanza parece lejana, como un susurro que se desvanece en la bruma del tiempo. Mi mente se llena de imágenes del pasado, cuando ellos eran pequeños, con sus caritas llenas de inocencia y alegría. Recuerdo las vacaciones, las tardes en el parque, las fiestas de cumpleaños donde todo parecía posible. Les prometí que nunca los abandonaría, que siempre estaría allí, que juntos superaríamos cualquier tormenta. Y, sin embargo, hoy esa promesa se ha convertido en un eco vacío, en un recuerdo que duele más que una herida abierta. La diferencia entre ese tiempo y entre esa promesa y la realidad, es como la noche y el día. Mi hijo, mi sangre, en quien confié ciegamente, me traicionó. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué error cometí en estos años de sacrificio? ¿Acaso no le enseñé los valores, la honestidad, el trabajo duro? ¿No le di todo lo que necesitaba para ser un hombre digno? A veces, en mis momentos de soledad, me pregunto si hice lo suficiente, si tal vez fallé en algo sin darme cuenta. Pero la verdad es que a veces siento que di demasiado y aún así, no fue suficiente. No sé qué pasó en su corazón, que le llevó a entregarme a la ley, a la máquina insensible que solo sabe separar, dividir, deportar. El peso de esa traición me aplasta. En cada despertar, en cada pensamiento, esa imagen se repite, mi hijo, entregándome como si fuera un objeto, una carga que ya no quería cargar. La casa, que antes era un refugio de vida y amor, ahora parece un mausoleo de lo que fue. La soledad se ha instalado en cada rincón, y el silencio se vuelve un compañero constante que me recuerda cuánto he perdido. A veces, imagino una conversación en mi cabeza, una que nunca tendré. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué me entregaste a un sistema que nunca nos aceptó? ¿No viste cuánto luché por ti? ¿No viste cuánto te amaba? Pero esas palabras se quedan atrapadas en mi garganta, como un nudo que no puedo deshacer. El reloj marca lentamente las horas, y el tic-tac del tiempo se vuelve una banda sonora de mi tristeza. La casa se siente más fría con cada minuto que pasa. El olor de la comida que solía preparar para ellos en las tardes, el sonido de sus risas en las fiestas, todo se ha desvanecido. Solo quedan las sombras y mis recuerdos, y esa sensación persistente de que algo muy importante se ha perdido para siempre. La injusticia de todo esto arde en mi pecho. ¿Por qué ellos, mis propios hijos, me traicionaron? ¿Qué les llevó a pensar que esto era lo correcto? ¿Acaso no vieron cuánto les entregué? ¿No sintieron el peso de mi amor en cada sacrificio, en cada lágrima que escondí? A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si todavía hay esperanza. ¿Podrá algún día volver a haber una reconciliación? ¿O solo me quedará aceptar que el tiempo y las heridas han separado lo que una vez fue tan unido? Mi corazón se llena de miedos y dudas, pero también de una pequeña chispa de esperanza, esa que todavía me dice que no todo está perdido. Que quizás, en algún rincón del destino, todavía hay una oportunidad para sanar, para entender qué pasó y qué no pudo ser. Porque, al fin y al cabo, el amor de un padre no se apaga con una traición, aunque duela en el alma y deje cicatrices imborrables. Y así, en medio de esta noche que parece no tener fin, sigo preguntándome, ¿qué será de mi mañana? ¿Qué camino tomaré cuando la luz vuelva a surgir? Solo sé que llevo en mi pecho una historia de sacrificio, una historia de amor y dolor, y que, pese a todo, todavía guardo la esperanza de que algún día, quizás, todo esto tenga sentido. Porque, en lo más profundo de mi ser, todavía creo en la justicia, en la verdad y en el poder del tiempo para curar heridas que parecen imposibles de sanar. Pero, sobre todo, en la fuerza del amor que me une a ellos, a mis hijos, aunque ahora esté tan lejos de ellos y tan cerca del olvido. El silencio seguía siendo mi único compañero, envolviendo la casa en una calma que parecía demasiado fría, demasiado definitiva. La monotonía de los días pasados, el peso de la traición, parecían haberme instalado en un estado de espera eterna. Pero esa noche, algo cambió. Un golpe en la puerta, suave pero insistente, me sacó de mi letargo.
Por un momento dudé si era real o solo un reflejo de mi imaginación, esa ilusión que a veces me susurra que aún hay algo por lo que luchar. Me levanté lentamente, cada paso una lucha contra la gravedad de mi tristeza. La casa, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una cárcel de recuerdos. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba él, mi hijo, con una expresión que no lograba descifrar del todo. La luz de la calle se filtraba por la rendija, dibujando sombras que parecían bailar en las paredes, y en ese instante, el aire se llenó de una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué quería ahora? ¿Qué podía esperar de alguien que, en un momento, me entregó a la ley sin pestañear? Sus ojos, que una vez fueron fuentes de alegría y confianza, ahora tenían un brillo diferente. No era solo tristeza o culpa, era algo más profundo, más difícil de comprender. La casa, que horas antes parecía un mausoleo de mi dolor, ahora parecía abrirse un poco, como si también ella quisiera escuchar, presenciar un cambio inesperado. La noche, que antes era solo un manto de oscuridad, ahora parecía tener un tinte de luz tenue, de algo que quizás, solo quizás, podía ser una señal de que no todo está perdido. Me quedé allí, en la puerta, sin saber qué decir. La imagen de ese momento se quedó grabada en mi memoria, como una fotografía que se revela lentamente en la oscuridad. La tensión entre nosotros era palpable, como un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento, o quizás, fortalecerse. La duda me invadió, ¿es esto una oportunidad, un milagro disfrazado, o solo otra ilusión cruel que mi corazón quiere inventar para no rendirme? La misma duda que me aqueja desde hace años, ahora se presenta en forma de un silencio expectante. ¿Qué quieres, hijo?, alcancé a decir, con la voz temblorosa, intentando que no se notara cuánto me afectaba esa presencia inesperada. Él, con una postura que parecía cargar un peso enorme, respondió con una voz que, aunque suave, parecía retumbar en mis oídos: vine a verte. A decirte algo. La simple frase, cargada de significado, hizo que mi corazón latiera más fuerte. Esos segundos parecieron una eternidad, y en ese tiempo, mi mente se llenó de recuerdos de días pasados, de risas, de promesas, de un amor que parecía inquebrantable. Pensé en cómo todo había cambiado desde aquella noche en la que llegué con la esperanza de ofrecerles un futuro mejor. Cómo luché, cómo trabajé sin descanso, con la fe de que algún día, ellos serían mi orgullo, mi razón para seguir adelante. Y ahora, esa misma esperanza parecía desvanecerse con su simple presencia en la puerta, como un sueño que se deshace en la realidad más dura. Pero también, en ese instante, un pequeño destello de algo diferente empezó a surgir, una chispa de duda, de curiosidad, de una posibilidad que antes ni me atrevía a imaginar. ¿Será esto un acto de misericordia? ¿Una señal de que aún hay algo que salvar? O tal vez, solo una mentira más, una trampa que mi corazón ha querido creer para no enfrentar la verdad de que quizás ya no hay nada más por lo que luchar. La noche, con su silencio profundo, parecía contener toda la incertidumbre, todo el dolor y toda la esperanza que todavía me queda. La puerta, que antes parecía un simple acceso a un espacio físico, ahora se convirtió en un umbral entre lo que fue y lo que podría ser, entre la traición y la redención. Le miré a los ojos, buscando en ellos una respuesta que no llegaba, solo un reflejo de mi propio temor y mi deseo de entender. La incertidumbre me aprisionaba, pero también una pequeña voz en mi interior me decía que quizás, solo quizás, esto era el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para sanar heridas abiertas, para reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Pero también estaba el miedo, esa sombra que arrastra años de dolor, que me dice que todo puede volver a desmoronarse en un instante, que quizás, solo quizás, esta visita no sea más que otra ilusión que acaba en desilusión. Y en ese momento, mientras el viento afuera susurra entre las hojas y la noche parece contener todos los secretos del universo, me quedé allí, en esa puerta, con la duda en el corazón, con la esperanza en un lado y el miedo en el otro. La pregunta que no puedo dejar de hacerme, la que quizás nunca tenga respuesta del todo, es: ¿qué significará esto? ¿Será una bendición disfrazada, una traición aún más profunda, o simplemente una prueba más de que el destino nos juega malas pasadas? Solo el tiempo, ese viejo aliado y enemigo, podrá revelarlo.
Pero en el fondo, sé que este instante, por pequeño que parezca, marca un punto de inflexión. La noche puede todavía dar paso a un amanecer diferente, y quizás, en medio de tanta oscuridad, aún hay una chispa de luz que no se apaga. Solo tengo que decidir si me atrevo a seguir creyendo en ella, o si prefiero cerrar la puerta y aceptar que, tal vez, todo esto solo fue un espejismo más en mi largo camino de sacrificios y silencios. El silencio volvió a envolver la casa después de aquel breve momento de tensión. La presencia de mi hijo allí, en la puerta, todavía latía en mi mente, como un eco que no quería callar. Mi corazón, que había estado a punto de explotar de la ansiedad, latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Sentí una mezcla de esperanza y miedo que me atravesaba desde adentro, como una corriente de agua fría y caliente al mismo tiempo. ¿Será esto real? ¿Será que, después de tantos años de sacrificio, todavía existe una oportunidad para que algo cambie? Pero también, en lo profundo, una voz me susurra que quizás solo es una ilusión, que todo esto puede terminar igual que antes, en la soledad, en el rechazo, en la herida abierta que nunca cierra del todo. Mis manos tiemblan, y noto como el sudor comienza a recorrerme la frente. La humedad en mi piel me recuerda aquella noche en que, con mi familia reunida en la sala, reíamos y compartíamos historias en Navidad. Como solía ser la casa un refugio de amor, de risas que llenaban cada rincón. Pero esa escena ahora parece muy lejana. La casa está vacía, y solo el eco de ese pasado me acompaña, como una sombra que se niega a desaparecer. La diferencia entre aquella Navidad llena de esperanza y esta noche de incertidumbre es abismal. Entonces, el olor a pavó y a risas aún llenaba el aire, ahora, solo hay el olor de la madera envejecida, de la soledad que se ha instalado en cada mueble, en cada rincón que aún guarda mi memoria. Mi respiración se vuelve entrecortada. La luz que entra por la ventana cae en la alfombra, dibujando líneas de sombra y brillo, marcando el paso del tiempo en mi rostro. Mis ojos, que alguna vez fueron fuertes y confiados, ahora están llenos de dudas y lágrimas no derramadas. ¿Debo abrirme? ¿Debo confiar en que esto es un signo de cambio, o será otra trampa que mi corazón querrá creer para luego desgarrarse más? La duda es como un peso que me oprime el pecho, y mi mente se llena de pensamientos confusos, de recuerdos que se mezclan con la realidad del presente. De repente, escucho el crujido de sus pasos, suaves pero firmes, acercándose lentamente. Cada sonido en la casa parece amplificado, como si el silencio hubiera sido reemplazado por un concierto de incertidumbre. La respiración se me detiene un instante, y siento que el mundo se reduce a ese pequeño espacio, a esa presencia que, desde la puerta, ahora se acerca a mí. ¿Qué dirá? ¿Qué esperaré escuchar? Mi corazón late desbocado, como si quisiera romper en mil pedazos. Recuerdo aquella vez, hace muchos años, cuando en Navidad mi familia se reunía alrededor de la mesa, con los ojos brillando de ilusión. Mi hijo pequeño, con las mejillas sonrojadas por la emoción, me decía, «Papá, este año será el mejor». Y yo, con el alma llena de orgullo, le prometí que siempre estaríamos juntos. Pero ahora, esa promesa parece un eco lejano, y la distancia entre quienes éramos y quienes somos ahora se siente insalvable. La realidad ha cambiado tanto que me cuesta entender qué es lo que todavía nos une, o si algo quedó de esa chispa que alguna vez nos hizo fuertes. La duda me consume, ¿debería abrir mi corazón a esta oportunidad, o será mejor cerrarme y protegerme del dolor que sé que puede venir? La sensación de soledad, esa que me ha acompañado durante todos estos años, me hace temer volver a confiar, a entregarme otra vez y quedar herido. Pero también, en lo más profundo, sé que no puedo seguir viviendo en la sombra del pasado, en el silencio de una casa que solo me recuerda lo que perdí. La esperanza, aunque débil, todavía late en mi alma, como una pequeña luz en la oscuridad. Mi mano temblorosa se acerca lentamente a la perilla de la puerta, como si en ese acto pudiera decidir si doy un paso hacia adelante o si me quedo atrapado en la incertidumbre para siempre. La imagen del pasado, con sus risas y promesas, vuelve a mi mente, y me pregunto si todavía tengo la fuerza para abrir esa puerta y enfrentarlo todo. ¿Será que esta noche marca un punto de inflexión, o solo otra despedida que no quiero aceptar? La casa parece contener su propio silencio, esperando mi decisión.
El tiempo se detiene en ese instante, y solo puedo escuchar el latido de mi corazón, ese que parece ser la única prueba de que sigo vivo, de que aún tengo una lucha interna que librar. La duda me abraza con fuerza, pero también una tenue chispa de esperanza brilla en mi interior. ¿Debo confiar en esa esperanza? ¿O será solo otra ilusión que me hará caer aún más profundo en el abismo de mi soledad? En ese momento, con el alma en vilo, solo me queda una pregunta en silencio: ¿será que esta noche, por fin, puedo atreverme a arriesgarlo todo y abrir esa puerta? ¿O tendré que aceptar que, por mucho que lo desee, el pasado y el miedo seguirán siendo más fuertes que mi voluntad? La respuesta está en el aire, en el silencio que nos separa, y solo el siguiente instante podrá revelarme si esta es la oportunidad que tanto he esperado, o la última herida que tendrá que sanar mi corazón. El silencio de la habitación parecía haberse estirado hasta el infinito, solo roto por la respiración entrecortada y los latidos que resonaban en mis oídos. La mano de mi hijo, que había llegado lentamente hasta la mía, todavía temblaba, como si también él sintiera el peso de lo que estaba por salir. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Sentí una mezcla de alivio y dolor, un júbilo contenido que no sabía si era motivo de celebración o de lágrimas. Pero entonces, en medio de esa quietud, una vieja caja de madera, aquella que siempre estuvo en un rincón del armario, comenzó a moverse ligeramente, como si tuviera vida propia. La miré con incredulidad, y en ese instante, mi hijo soltó unas palabras que parecieron retumbar en el silencio: «Papá, hay algo que siempre te he ocultado. Algo que nunca supe cómo decirte, pero que ahora es inevitable que sepas». Mi corazón dio un vuelco. La confusión me llenó por completo. ¿Qué podría ser tan importante, tan profundo, para que mi hijo sintiera que debía confesarlo en ese instante? La caja, con su superficie agrietada y sus esquinas desgastadas, parecía una metáfora de los secretos enterrados en la historia de nuestra familia. Lentamente, con manos temblorosas, él la abrió y sacó una serie de papeles amarillentos, un pequeño relicario de momentos que nunca llegaron a mis manos, pero que ahora parecían cobrar vida ante mis ojos. «Siempre pensé que era importante que supieras la verdad», dijo con voz entrecortada. «Yo, no soy solo tu hijo. Hay algo más, algo que me enseñaron en la escuela, algo que me cambió cuando era niño y que nunca te dije». Mi respiración se volvió errática. La luz que entraba por la ventana parecía intensificarse, iluminando aquel relicario de la historia que estaba a punto de ser revelada. La tensión me hizo sentir débil, como si el peso de años de dudas y heridas se desbordara en ese momento. Pero aún así, mis ojos estaban fijos en esos papeles, en esa confesión que podía destruirme o salvarme. Y entonces, lo escuché: «Papá, tú no eres mi padre biológico». El mundo pareció detenerse en ese instante. La palabra resonó en mi cabeza, golpeándome como un látigo. Mi corazón, que hasta entonces latía con fuerza, empezó a tambalearse. La verdad, tan oculta, tan enterrada, emergió con una fuerza brutal, haciendo que toda mi historia, toda la lucha de estos 40 años, pareciera una mentira disfrazada de realidad. La confusión me invadió, mezclada con un dolor profundo, un dolor que no había sabido que existía hasta ese momento. La imagen de mi madre, esa mujer fuerte, que tanto amé y que tanto luchó por nosotros, comenzó a desdibujarse ante mis ojos. ¿Había sido engañado? ¿Todo lo que creía, todo lo que había construido, era solo una ilusión? La revelación desdibujó mis recuerdos, los días en que me sentí orgulloso de ser su hijo, de trabajar duro por ellos, pensando que era por amor, por justicia, por una familia unida. Pero ahora, aquello se desmoronaba como un castillo de naipes. Pegué un paso atrás, sintiendo que las piernas me temblaban y que el aire se volvía más difícil de respirar. La luz del sol que entraba por la ventana parecía convertirse en una especie de fuego que me quemaba por dentro. La herida de aquella traición, tan profunda, comenzó a sangrar otra vez, como si todo el dolor acumulado durante años se hubiera concentrado en ese instante. ¿Y qué significa eso?, logré musitar, con la voz temblorosa. ¿Qué significa que no seas mi hijo biológico? ¿Por qué me lo ocultaste? Mi hijo bajó la mirada, incapaz de sostener mi gesto de incredulidad. No quería lastimarte, papá.
Pero no podía seguir escondiendo la verdad. Siempre supe que algo faltaba, que había una historia que no encajaba del todo. Cuando era niño, mi madre me contó que mi padre era alguien más, que tú no eras mi padre biológico. Pero ella nunca quiso decirme quién era, ni por qué. Solo que la vida me había dado una familia que me quería, y eso era suficiente. Pero ahora, todo cambió. El peso de esas palabras se clavó en mi alma como una daga. La sensación de haber sido traicionado, de que toda mi vida había sido una mentira, luchaba por salir. Pero también, una chispa de comprensión nacía en mi interior. ¿Había sido mi amor, mi sacrificio, suficiente para llenar ese vacío? ¿O solo era una máscara que ocultaba el dolor más profundo? Me quedé allí, sin poder moverme, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. La tristeza, la rabia y una extraña sensación de liberación se enredaban en mi pecho. La verdad había salido a la luz, pero también había abierto una herida que parecía imposible de cerrar. La confusión me hacía cuestionar todo, mi historia, mis valores, mi propia valía. En ese silencio, entre la penumbra de la habitación y la luz que ahora parecía más fría, solo podía pensar en una cosa: ¿qué camino tomaré ahora? ¿Seguiré aferrado a la mentira que me ha dado la vida, o aceptaré la verdad, por dolorosa que sea, y buscaré redención en medio de esta nueva realidad? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un último suspiro antes de que el siguiente paso defina si seguiré luchando o si me rendiré ante la cruel verdad que ahora tengo enfrente. La verdad me golpeó como un rayo, y en ese instante, todo mi cuerpo empezó a temblar. No pude contenerlo. La rabia, el dolor, la incredulidad, se mezclaron en un torbellino que me arrastró sin piedad. Mis piernas, de repente, parecieron no tener fuerza alguna, y caí de rodillas en el suelo, con las manos aferradas al suelo como si quisiera sujetarme a algo que no existía. La saliva se me secó en la boca, pero una lágrima, caliente y salada, rodó por mi mejilla, seguida de otra, y otra más. La sensación de sal en la lengua era un recuerdo cruel, un recordatorio de que todo lo que había construido, todo lo que había entregado, no valía nada ante esa verdad devastadora. Mi cuerpo se estremecía, y en medio de ese caos, una voz interna clamaba en silencio: ¿qué soy ahora? ¿Qué queda de mí en medio de esta mentira, de esta traición que me ha desgarrado el alma? La imagen de mi pasado, la lucha por mis hijos, los días en que pensé que todo valía la pena, se difuminaba en un mar de lágrimas y confusión. La nostalgia por los momentos felices, por las risas compartidas, por las promesas de un futuro mejor, se mezclaba con la amargura de la traición. La sensación fría de la habitación, la quietud que parecía aún más pesada ahora, se convirtió en un lugar de tormento y reflexión. ¿Qué significa en realidad la familia? ¿Es solo un vínculo de sangre o algo más profundo, algo que no puede romperse con mentiras y secretos? La idea de la soledad, que siempre había sido mi compañera silenciosa, se hizo más aguda en ese momento. La soledad que me había protegido del rechazo, que me había enseñado a vivir con el peso del sacrificio, ahora me parecía una cárcel cruel y eterna. Pero también, en medio de esa cárcel, una chispa de esperanza empezó a brillar tímidamente. Quizá este colapso, esta caída, sería el comienzo de algo nuevo. Quizá, en esa vulnerabilidad extrema, podría encontrar la fuerza para seguir adelante, para aceptar la realidad y buscar un camino de redención. La imagen de aquel niño que solía correr por la casa, riendo, con los ojos llenos de ilusión, volvió a mí. Como me llenaba de orgullo verlo jugar, pensar que todo eso todavía podía existir, que todavía podía haber un amor que no dependiera de la sangre. Pero ahora, esa imagen parecía lejana, como un sueño que se desvanece en la oscuridad. La rabia me invadió por un momento, un deseo de gritarle al mundo, de romper en mil pedazos esa mentira que me había destruido. Pero al mismo tiempo, una sensación de vacío me envolvió, como si estuviera siendo absorbido por un abismo sin fin. La tristeza se convirtió en un peso en mi pecho, tan grande que casi no podía respirar. La piel se me erizaba, y el frío de la habitación parecía calar hasta los huesos, como si quisiera congelar ese dolor que ahora sentía. La soledad y el paso de los años se reflejaban en mis ojos, en las arrugas que marcaban mi rostro,
en las manos temblorosas que alguna vez sostuvieron sueños y promesas. En ese momento, me permití aceptar por primera vez cuán vulnerable soy realmente. No tengo más fuerzas para seguir fingiendo que todo está bien. La verdad me ha desgarrado por dentro, pero también, en esa misma verdad, encontré un atisbo de esperanza. Quizá, solo quizá, si logro aceptar esa herida, si me permito sentirla y llorarla sin miedo, pueda empezar a curarme. Pero todavía no sé si tengo la fuerza para dar ese paso. La oscuridad en la habitación comienza a parecer menos implacable, y en medio de esa penumbra, aparece una imagen que define mi estado, una vela que titila, débil, en medio de la noche, pero que aún arde, dispuesta a luchar contra la oscuridad. La llama, aunque pequeña, sigue viva. Y quizás, solo quizás, en esa pequeña chispa, reside la esperanza de encontrar un nuevo camino, una nueva forma de ser, de amar y de perdonar. La próxima decisión, entonces, será mía. Y en ese silencio, en esa noche que parece infinita, solo puedo pensar en una cosa: ¿me atreveré a seguir adelante, o dejaré que esta herida me destruya por completo? La respuesta todavía no está clara, pero sé que, en algún rincón de mi alma, la llama de la esperanza todavía arde, por débil que sea. Mis ojos todavía estaban fijos en la vela que parecía titilar en la penumbra, cuando la realidad volvió a golpearme con fuerza. La decisión que tenía que tomar ahora era mucho más difícil que la herida abierta que acababa de experimentar. Debía cerrar esa puerta que parecía haberse abierto con tanto esfuerzo, o arriesgarme a dejar que la luz del sol entrara en mi vida de nuevo. La duda me atenazaba, como un peso que no podía soltar. La imagen de mi corazón desgarrado por la traición aún ardía en mi memoria, y en ese instante, sentí que cualquier apertura podía significar un nuevo dolor, una caída más profunda. Pero también, una esperanza de redención. La posibilidad de que no todo estuviera perdido, de que, quizás, todavía podía encontrar algo que valiera la pena salvar. Mi mente luchaba con esas dos fuerzas opuestas. ¿Para qué abrir la puerta si solo me va a volver a herir?, me susurraba en silencio. ¿Y qué si esta vez, en lugar de dolor, encuentro algo diferente, y si esa apertura me permite reconectar con una parte de mí que creí perdida? La casa, que antes era un refugio de amor y unión, se había convertido en un símbolo de mi aislamiento. La puerta cerrada, el silencio que la envolvía, parecía gritarme que era mejor no arriesgarme, que la soledad era la única protección posible. Pero también recordé la risa de mi hijo, aquel brillo en sus ojos cuando era niño, y como esa imagen todavía podía darme cierta calidez, aunque el dolor intentara apagarla. Me levanté lentamente, con las manos temblorosas, y me acerqué a la ventana. Desde allí, podía ver el mundo exterior, lejos de esta habitación que ahora se sentía como una prisión. La luz del día entraba débil, pero suficiente para recordarme que afuera había vida, esperanza, y quizás, también, una oportunidad para perdonar. ¿Pero podría hacerlo? ¿Podría realmente abrir esa ventana y dejar entrar la posibilidad de reconciliación, o simplemente sería una manera de exponerme a más heridas? La duda me desgarraba desde adentro, como si mi alma estuviera en una encrucijada que no sabía cómo atravesar. A mi lado, sobre la mesa, había un objeto que siempre había considerado un símbolo de mi sacrificio, una vieja foto familiar. La miré detenidamente, tocando con dedos temblorosos los rostros que alguna vez fueron mi alegría. ¿De qué sirve aferrarse a esto?, pensé. La nostalgia me envolvió, y por un momento sentí que podría lanzarla por la ventana, liberar ese peso que me aprisionaba. Pero en ese instante, algo en mí se resistió. Esa foto, ese recuerdo, también es parte de lo que soy. Es el testimonio de años de lucha, de amor, de sacrificio. La apreté fuerte contra mi pecho y, con un suspiro profundo, decidí que no podía dejar que el miedo me gobernara. Que esa foto sería mi recordatorio, sí, pero también mi señal de que aún podía escoger un camino diferente. Me senté en la silla, con la espalda recta, pero con el corazón en un vaivén de emociones. La duda me atravesaba como una flecha, y en ese silencio, solo podía escuchar el latido acelerado en mi pecho. La traición, el dolor, la soledad, todo eso seguía presente, pero también estaba esa pequeña chispa de esperanza, esa que aún me susurraba que quizás, solo quizás,
Podría permitirme abrir la puerta y dejar que algo nuevo entrara en mi vida. La pregunta ahora era, ¿estaría dispuesto a arriesgarme? ¿O me encerraría en mi propio miedo, en mi dolor, para siempre? Mis manos temblorosas buscaron la manija de la puerta y la presioné suavemente, como si fuera a decidir en ese acto si cerraba o abría. La sensación de esa acción, tan simple y tan cargada de significado, me hizo sentir la fragilidad de mi humanidad. ¿Qué pasará si abro esa puerta? ¿Y si doy ese paso y descubro que todavía hay un camino de regreso? La incertidumbre era como un peso en mi alma, pero también, en el fondo, una pequeña, casi imperceptible esperanza. La esperanza de que, aunque el pasado me haya marcado con heridas profundas, aún hay tiempo para curar, para perdonar, para volver a empezar. Y justo en ese momento, mientras mi mano vacilaba en la manija, escuché unos pasos en la entrada. Una presencia que no esperaba, una voz que parecía venir del pasado o del futuro. Mi respiración se aceleró, y en mi interior, una lucha silenciosa alcanzó su punto culminante. Debía abrir esa puerta, o cerrar esa posibilidad para siempre. La decisión que tomara en ese instante podría cambiar no solo mi día, sino toda mi vida. La puerta, esa simple puerta, se convirtió en el símbolo de mi dilema: ¿seguir en la sombra del dolor o arriesgarme a buscar la luz? La respuesta aún no estaba clara, pero una cosa era segura: estaba a punto de dar un paso que definiría quién soy en ese momento y quién quiero ser en el que vendría después. Mis dedos temblaban mientras alcanzaba la manija de la puerta. La sensación era como si mi cuerpo pesara 1 tonelada, pero mi corazón latía con una fuerza que parecía querer salirse del pecho. La respiración, entrecortada y rápida, me recordaba que, después de tanto tiempo, aún podía sentir miedo, ese miedo que había intentado esconder bajo capas de sacrificio y resignación. Pero hoy, algo diferente quería salir. Hoy, decidí que no podía seguir encerrado en esa jaula de dolor y silencio. Era momento de arriesgar, de dar un paso que, aunque pequeño en apariencia, significaba mucho más que eso. Con un suspiro profundo, levanté la mano y empujé suavemente la puerta. La abrí lentamente, como si desvelara un secreto que había estado escondido en las sombras durante años. Y allí, en ese instante, sentí como toda mi resistencia se disipaba, dejando solo la verdad de mi deseo de conectar, de sentir que todavía había un lugar para mí en este mundo. La casa, que había sido un refugio de soledad, empezó a llenarse de un silencio pesado, pero también de una esperanza incipiente. No dije nada. Solo avancé unos pasos, con las manos temblorosas, hacia la sala. Mi cuerpo se sentía pesado, como si cada movimiento fuera una batalla contra la gravedad misma, pero mi voluntad era más fuerte que el temor. Al llegar al centro de la habitación, miré alrededor, buscando esa chispa que pudiera encender una nueva etapa en mi vida. Sabía que el acto que iba a hacer, una simple acción, podía parecer insignificante para el mundo, pero para mí, era monumental. Era una declaración de que todavía podía decidir quién soy, aún después de haber sido herido tantas veces. Con una mano temblorosa, tomé una vieja foto de la mesa. La miré un momento, dejando que el peso de los recuerdos se mezclara con la decisión que acababa de tomar. Esa imagen representaba toda mi vida de sacrificio, de amor y, sobre todo, de esperanza. Entonces, con determinación, extendí la mano y puse la foto en el centro de la mesa. La posibilidad de dejarla ir era tentadora, pero en ese acto, decidí que esa historia, con sus heridas y sus alegrías, todavía podía seguir siendo parte de mí. Luego, en un acto que parecía tan simple pero que llevaba toda la carga de mis sentimientos, extendí la mano y ofrecí un apretón de manos hacia el aire, como si invitara a alguien a unirse a mí en ese momento de cambio. La sala quedó en silencio, solo se escuchaba mi respiración acelerada. No había palabras, solo ese gesto. Un símbolo de apertura, de aceptación, de la voluntad de seguir adelante, pese a todo. La decisión había sido tomada. Ya no podía esconderme más en la sombra del pasado. Era momento de enfrentarlo, de aceptar la vulnerabilidad, de dar ese paso que, aunque pequeño, significaba mucho más que cualquier palabra. Mi cuerpo todavía temblaba, y mi corazón latía con fuerza desbocada, pero sentí una paz extraña, una especie de alivio.
La incertidumbre seguía allí, acechando en las sombras, pero ahora, al menos, había elegido el camino de la valentía. Me senté lentamente en la silla, dejando que el peso de esa decisión me invadiera, y miré hacia la puerta que acababa de abrir. La casa, con sus paredes llenas de recuerdos y heridas, comenzaba a transformarse en un lugar de esperanza. Aunque no sabía qué vendría después, sentía que había dado un primer paso. Un paso que, en su sencillez, era también un acto de amor propio y de fe en que todavía podía haber algo mejor. El silencio se quedó en la habitación, pero en él se escuchaba ahora una promesa no dicha. La promesa de que, a partir de ese momento, seguiría luchando por abrir las ventanas de mi alma, por dejar que la luz entrara, y por creer que, incluso en la más profunda oscuridad, siempre queda una chispa de esperanza. Y mientras esa chispa permanecía allí, titilando en la penumbra, yo sabía que, aunque todavía no podía verlo todo con claridad, había elegido la valentía. La valentía de seguir, de confiar en que quizás, solo quizás, aún hay un camino hacia la redención y la paz. El silencio en la habitación se mantuvo por unos segundos que parecieron eternos. Sentí como mi respiración seguía entrecortada, como mis manos sudaban y temblaban, en espera de una respuesta que pudiera justificar ese acto de valentía. La puerta se abrió lentamente, y escuché pasos suaves acercándose. No era la llegada de alguien con cara de sorpresa o rechazo, sino de alguien que, por un momento, parecía indeciso, como si no supiera qué decir. La figura de mi hijo apareció en el umbral, con una expresión que no lograba entender del todo. Sus ojos se abrieron un poco más, y por un instante, su rostro se tornó rígido, como si no supiera si debía sentirse avergonzado, culpable o simplemente confundido. Sentí como si el peso de esa mirada atravesara mi pecho, y por un momento, el miedo empezó a apoderarse de mí. ¿Había cometido un error? ¿Había sido demasiado vulnerable? La duda me invadió y me hizo cuestionar si ese acto había sido solo una ilusión de esperanza. Pero entonces, algo cambió. La figura de mi hijo dio un paso adelante, lentamente, y con una expresión que parecía mezclada de sorpresa y algo más que no lograba identificar. Sin decir una palabra, se quedó allí, observando, como si intentara entender qué era lo que había ocurrido en ese instante. La sala quedó en un silencio que pesaba sobre nosotros, solo interrumpido por el suave respirar de ambos. Sentí como mi corazón latía con fuerza, y en ese momento, mi miedo se convirtió en una especie de angustia que me hizo temblar aún más. Pero, de repente, él levantó la mano y tocó mi hombro con suavidad. No fue una emoción de rechazo ni de condena, sino una caricia que me atravesó el alma. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no estaban llenos de juicio, sino de una especie de reconocimiento. «Papá», susurró con voz baja, y en ese solo sonido, encontré una chispa de esperanza. La reacción no fue la que temí, ni tampoco la que esperaba, pero en esa imperfección había algo genuino. Algo que decía que quizás, solo quizás, todavía había espacio para el perdón y la comprensión. Mi cuerpo, que antes se sentía pesado y frágil, empezó a relajarse lentamente, como si esa pequeña acción hubiera liberado una carga que llevaba décadas arrastrando. La expresión de mi hijo cambió, y en sus ojos vi un destello de algo que parecía ser arrepentimiento, o quizás simplemente un intento de entender. Entonces, en medio de esa incómoda quietud, algo inesperado ocurrió. Él dio un paso más, y de mi bolsillo, saqué una vieja taza de cerámica que siempre había estado en la mesa, y se la ofrecí con una mano temblorosa. Sin decir nada, la puse en sus manos, como un símbolo de perdón, de aceptar que ambos éramos imperfectos y que, en esa imperfección, aún podía haber amor. Él recibió la taza en silencio, y en ese acto, algo cambió en nosotros. La tensión se fue disipando lentamente, y una pequeña sonrisa tímida apareció en su rostro. La sonrisa que no había visto en años, la que parecía decir que, quizás, todavía había una oportunidad. De repente, del pasillo, se escucharon pasos y una risa suave, seguida de una carcajada que rompió la tensión. Era mi esposa, que entró en la habitación con una expresión mezcla de sorpresa y ternura. Sin decir palabra, se acercó y tomó mi mano, apretándola suavemente.
La sala, que momentos antes parecía tan fría y llena de dudas, empezó a llenarse de una calidez inesperada. La presencia de ella, con su sonrisa y su mirada llena de comprensión, me hizo sentir que no estaba solo, que todavía podía encontrar un camino hacia la aceptación y el perdón. En ese instante, la esperanza empezó a germinar en mi corazón, como una pequeña semilla que, aunque frágil, empezaba a brotar con fuerza. El acto de valentía que pensé que me había dejado solo, había abierto una puerta que quizás, solo quizás, podía llevarme a un lugar de paz. Un lugar donde, con mucho esfuerzo, todavía podía encontrar conexiones humanas, incluso en las heridas más profundas. La noche, que parecía eterna, empezó a transformarse en un amanecer silencioso, lleno de promesas no dichas pero sentidas. Y en ese momento, entendí que, a veces, la mayor valentía no es solo abrir una puerta, sino tener la humildad de aceptar que, en medio del miedo, todavía hay espacio para la esperanza. Sentado en esa misma sala, con la luz suave de la tarde filtrándose por la ventana, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. La tensión que había llevado durante tantos años, esa carga de heridas y sacrificios, parecía haberse disipado un poco. Miré alrededor y noté cómo el ambiente había comenzado a transformarse. La casa, que antes parecía un refugio de silencio y recuerdos dolorosos, ahora tenía un aire diferente, más vivo, más cálido. La presencia de mi hijo y de mi esposa, compartiendo una simple taza de café, me parecía la prueba definitiva de que las pequeñas acciones, las palabras de perdón, los gestos de cariño, tienen un poder mucho mayor del que imaginamos. Y reflexioné, con una suavidad que solo llega con la madurez y la experiencia, sobre todo lo que había aprendido en estos años. La vida, pensé, no siempre nos da lo que esperamos, pero sí nos ofrece lo que necesitamos, la oportunidad de redimirnos, de perdonar y de encontrar un poco de paz en medio del caos. La soledad, que una vez parecía una cárcel sin puertas, se había convertido en un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, podemos encontrar una chispa que nos ilumine. La familia no siempre es perfecta, ni los caminos que elegimos fáciles, pero lo importante es seguir intentando, seguir abriendo puertas, seguir creyendo que todavía hay esperanza. La noche anterior, cuando mi hijo tocó mi hombro, sentí que algo en mi interior se había roto y se había reconstruido al mismo tiempo. No fue una gran revelación, ni una palabra que lo resumiera todo, sino ese pequeño acto de silencio y de aceptación que fue mucho más poderoso. La vida me había enseñado que los actos más simples, hechos con honestidad, pueden ser los que dejan una huella más profunda. Ahora, en esta calma momentánea, puedo decir que he aprendido que el perdón no siempre llega en forma de palabras o gestos grandiosos, sino en la paciencia de seguir adelante, en la capacidad de abrirse a la posibilidad de que todavía hay algo bueno por descubrir. La casa, con sus paredes llenas de historia, ahora parece más viva, y en cada rincón siento la presencia de quienes me aman y me perdonaron, incluso sin palabras. La risa de mi esposa, que todavía suena en los pasillos, y el brillo en los ojos de mi hijo, que ha comenzado a entender, son como luces que iluminan mi camino hacia la paz. Me doy cuenta de que la verdadera fortaleza no está en soportar el dolor solo, sino en tener la humildad de aceptarlo y convertirlo en un puente hacia algo mejor. La vida, pensé, no siempre nos da respuestas claras, pero nos regala pequeños momentos de humanidad que valen más que cualquier logro material. Son esas pequeñas acciones, esas decisiones de abrirse, de perdonar, de aceptar, las que realmente dan sentido a nuestra existencia. Ahora, tengo la esperanza de que, aunque el pasado no se pueda cambiar, el futuro todavía puede ser un lugar donde la reconciliación y la alegría florezcan. Y en esa esperanza, encuentro mi paz. Porque al final, la vida no se trata solo de sobrevivir a las heridas, sino de aprender a vivir con ellas, y de descubrir que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede volver a brillar si estamos dispuestos a dejarla entrar. La casa, con su silencio lleno de recuerdos y sus paredes que ahora parecen respirar, me dice que todavía hay tiempo para nuevas historias, para nuevas risas, para nuevos comienzos. Solo hay que tener la valentía de seguir abriendo puertas, una y otra vez. Y así, con el corazón un poco más liviano y la esperanza renovada, sé que he llegado a un lugar donde puedo, finalmente, descansar en paz.
Porque he aprendido que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con amor y honestidad y en confiar en que, al final, el amor siempre encuentra un camino de regreso.